Buenas tardes, mi nombre es Pablo Romero, vengo a realizar la presentación del recuperatorio del segundo parcial, para el cual el tema que elegí es la pobreza y desigualdad en Argentina. Eh, para ello elegí los textos de tres autores. Ellos son En la rodada de Alberto Minujín, Lo que el dinero no puede comprar de Michael Sandel y Evolución reciente y perspectivas del mercado de trabajo en la Argentina de Alfredo Monza. La idea es con estos tres textos sumarlos y relacionarlos a también uno de los recursos que prestaba la cátedra, que es una charla que se dio en televisión que se llama Porvenir, Pobreza y Desigualdad, donde se le da un debate entre Daniel Arroyo, Gabriel Kessler y Mariano Tomasi sobre la pobreza. La idea de esta presentación es abarcar el concepto de la pobreza y la desigualdad. En primer lugar para definirlas y luego para poder intentar dar con su origen y si es posible o no generar algún tipo de solución. Para ello lo que voy a hacer es en primer lugar generar las ideas principales que tiene cada texto y la charla, como para poner un poco en tono, y después ir buscando las relaciones, que, ya que los textos y la charla no fueron elegidos de manera aleatoria, sino que tienen una relación entre sí, que a mi parecer es bastante importante, ya que hablan sobre el contexto de la Argentina, hablan sobre el desempleo, habla sobre la década de los 90 y que eso genera también toda la antesala de lo que sería lo que es la pobreza hoy en día. Bien, para eso la charla en primer lugar lo que plantea es la pregunta de quiénes son los pobres y en ese lugar viene a colación lo que decía recién sobre qué fue lo que fue generando los niveles de pobreza que hoy en día, que son aquellos individuos donde no logran llegar a cumplir con la canasta básica y con las necesidades básicas también como transporte, educación, salud. También plantean qué es la desigualdad, eh, donde la desigualdad no es tanto no llegar a la canasta básica, sino está más relacionado con que por ahí tanto un pobre como un rico cumplen un objetivo, por ejemplo, trasladarse desde su casa a su lugar de trabajo, pero la desigualdad lo que plantea es que la diferencia entre ambos es que, por ejemplo, el rico lo va a hacer dentro de su auto, por ejemplo, y el pobre lo tiene que hacer desde el transporte de manera hacinada, por así decirlo. Entonces eso es la desigualdad. La idea es ver la relación entre ambos y si está muy marcada, que eso es algo también de lo que habla la charla, que tiene que ver con lo que pasa más que nada en América Latina, en los países de América Latina, eh, ya que en estos lo que se da es una... eh, retomando lo que mencionaba recién de la desigualdad y la pobreza en América Latina, esto se ve justamente más marcado en América Latina, ya que a diferencia de países del primer mundo, por así decirlo, mejor desarrollados, eh, por ejemplo, los servicios, el transporte público, por ejemplo, es algo que lo usa toda la población. En cambio, al haber una diferencia de clases donde, por ejemplo, el rico, por así decirlo, con su auto, tiene un prejuicio sobre que el transporte es un lugar donde está lleno de trabajadores que van todos juntos. En cambio, en países del primer mundo, tanto la gente de clase alta como de clase baja, ambos utilizan el transporte porque está dado culturalmente así, o sea, es como que está bien hecho, bien dadas las condiciones para que esto se preste de esa manera. También lo que mencionan los disertantes es que la pobreza es cíclica y que crece con el desempleo y disminuye con el crecimiento. Después habla sobre el tema de la educación, un pilar súper importante en lo que es la relación con la pobreza, ya que la falta de educación es un gran motivo para la pobreza, más que nada para la pobreza estructural, de la que después va a hablar.
en la rodada Alberto Minujín. Esa pobreza estructural lo que básicamente dice es que hay pobres que van de generación en generación, son hijos de pobres, nietos de pobres, y por ende sus generaciones se van manteniendo la pobreza. En esto lo que pasa es que la educación generalmente es dejada de lado, principalmente porque tienen que salir a trabajar desde edades muy tempranas y ayudar en la familia. Entonces ahí se genera un ciclo donde no pueden salir de ese hilo de pobreza, por así decirlo. Para aclarar, también lo que mencionaba Minujín es, a la diferencia de la pobreza estructural, son los empobrecidos, de lo que luego vamos a hablar un poco más en detalle, que básicamente es aquellos pobres que son nuevos pobres, que en base a las condiciones que se fueron dando en el país, crisis económicas, cayeron de la clase media hacia la clase baja y rompieron la línea de pobreza. Bien, volviendo a la charla, los disertantes plantean posibles soluciones relacionadas al rol del Estado, relacionadas, por ejemplo, a la intervención, más que nada en las edades tempranas. Uno particularmente de los disertantes menciona que si las intervenciones no se dan en las edades tempranas, poco se va a poder hacer luego. Hacia a los niños no se les da educación, no se les da recursos para después poder defenderse. Se va a complicar mucho que lo logren hacer en edades de adultez. Otra de las soluciones que también se debaten es el rol de los planes sociales, si están bien, si están mal, si ayudan o si en realidad no ayudan. Algunas posturas dicen que sí, que sirven por lo menos para lograr que no haya gente en el país con ingresos ceros. Que eso no es un detalle menor, ya que sabemos que hay países donde hay gente que no tiene absolutamente nada. Entonces los planes vendrían a subsanar ese problema. Pero también otro de los disertantes plantea la idea de que los roles, de los planes sociales generan cierto relajo en los que los poseen, o sea, cierto dejarse estar, cierta comodidad, ya que el plan está y no necesita ningún tipo de contraprestación, entonces no tienen por qué salir a buscar algo más. Entonces el debate se da más que nada entre esas dos cosas. Y después, por último, plantean la idea de un bono demográfico, que a eso se llama a la relación que se da entre las personas que trabajan, o sea, que las personas que pueden trabajar en el país, aquellas que están en condiciones, y las que no. Las que no generalmente van a ser los niños y van a ser los adultos mayores. Entonces lo que se dice es que en la década de los 70 había una gran alta tasa de mortalidad, y entonces eso hacía que por diferencia quedaran más niños, más bebés, y que esos bebés vienen a ser los que hoy en nuestra época son los adultos que estarían en condiciones de trabajar. Entonces esa mortalidad tan temprana hizo que hoy por hoy no lleguen tanta gente, tantos adultos mayores, entonces sea mayor hoy por hoy la cantidad de personas que pueden trabajar. Entonces lo que dice que de por qué es un bono demográfico es porque es una oportunidad que tiene el país, porque es el momento en el que más personas que pueden trabajar. Pero a su vez también, si no se prestan las condiciones, si no hay trabajo, si no hay educación, si no hay no hay por parte de los ciudadanos las ganas de trabajar o las ganas de superarse, ese bono se termina transformando en un crédito que lo que hace es hacer peso y ya también perder la oportunidad que tiene el país con esto del bono demográfico. Pasando al texto de Alberto Minujín, él es el que se encarga de diferenciar
los tipos de pobreza, por así decirlo, donde están los pobres estructurales y los empobrecidos, que serían los nuevos pobres. Bueno, como mencionaba antes, los pobres estructurales son aquellos que vienen de generación en generación, y los empobrecidos los que aparecen por haberse caído de la clase media. Tienen un cuadro que me encargué de copiar porque representa bien y visualiza lo que explica el autor. Y más que nada es el crecimiento o no crecimiento relativo, en primer lugar, de los pobres estructurales, ¿sí? Los pobres estructurales, que son esos que se van manteniendo, como se puede ver, se disminuyó un 1,8%, que en realidad es básicamente haberse mantenido estable, ¿sí? Quiere decir que los pobres estructurales se mantienen en el tiempo, o sea, es muy difícil, es casi una lotería que se salga de esa rueda. Y después lo que sí busca reflejar es el cambio que hubo desde 1980 a 1990 de los nuevos pobres, los empobrecidos, donde ellos se aumentaron en un 338%, que es un número muy alto. Esto está más que nada basado en yendo al pasado, la época del 70, ¿sí? Del peronismo, cómo fue por ahí, que también de esto habla, si mal no recuerdo, Monza, ¿sí? Alfredo Monza comenta que en la época de los 70 la gente tenía más oportunidades de mejorar la calidad de vida, ¿sí? De ir creciendo. Eso en la década de los 90 empieza a bajar, y es por eso que surge este número en la cantidad de nuevos pobres. Bien, también Minujín lo que hace es plantear más que nada cuál era el contexto mundial, cuál era la crisis que se vivía, para luego generar ciertas características de por qué se generaron esos nuevos pobres. Bien, donde estas son la concentración económica en manos de unos pocos. En los 90 las empresas, muchas empresas empezaron a cerrar, otras se privatizaron, y esto no solo hizo que se achique todo, sino que a su vez que los pocos que iban quedando se transformen en grandes empresas y abarquen más parte del mercado. Bien, como segunda característica, el Estado se contrajo y empezó a retirarse de sus funciones redistributivas, es decir, de ser más parte de salud, de educación, ¿sí? de redistribuir las riquezas entre toda la población. Hubo modificaciones en el mercado laboral, a su vez también se aumentó la precarización laboral, la gente en negro, el desempleo también aumentó, hubo una caída del ingreso, o sea, una crisis muy grande en el 90. Y ahí hubo un aumento de la pobreza. Pero el detalle es que ese aumento de la pobreza fue principalmente impulsado por estos nuevos pobres, no tanto por los pobres de siempre, por así decirlo, sino por los nuevos pobres que fueron víctimas de las características que antes mencioné y que tuvieron que caer de la clase media a la clase baja. Bien, después tenemos Lo que el dinero no puede comprar, de Michael Sandel. Este texto yo lo elegí más que nada para reflejar por ahí esa idea de mercancía de la persona, ¿sí? de que todo deja de ser un poco más moral para ser un poco más banal, por así decirlo. Y entonces el autor plantea que el dinero tiene importancia ante ciertos beneficios que solo pueden ser adquiridos mediante el uso de este. ¿Qué quiere decir esto? Una mejor casa, lo que mencionaba al principio de la charla, donde el transporte, por ejemplo, lo usan los pobres y la gente que tiene dinero logra comprarse un auto, por ejemplo. Entonces es necesario, sí o sí, el dinero para poder alcanzar esos lujos, por así decirlo. Bien, el nivel exagerado, otra de las características es el nivel exagerado que plantea la cultura del dinero, al punto tal de transformar al individuo en mercancía. Bien, retomando
lo que hablaba sobre cómo se considera como mercancía el individuo que había dicho al principio. Eso es una de las cosas que plantea más que nada el autor. Y, y que está bueno porque de esa manera se ve la importancia del dinero y que tiene en el día a día y en relación a antes, a cómo era antes. Y después una de las ideas principales del texto es cómo la intromisión de los mercados pasó a ser parte cotidiana de la vida y debaten si es moralmente correcto o no que el mercado sea quien dirija tantas cuestiones eh, de la vida cotidiana, por así decirlo. Eh, Después, bueno, una de las cosas que yo resalto, que interpreto del texto es el rol de los mercados en la desigualdad, eh, ya que viene a darle más a aquellos que son parte, a aquellos que tienen dinero justamente, o que pueden ser parte del estatus. eh, Al ser un mundo donde el mercado es tan importante, el que no es parte básicamente se excluye. Y eso eh, influye mucho en la pobreza y en los marginados. Bien, el tercer texto, que es el de Alfredo Monza, que es el que habla sobre la cuestión del empleo, del trabajo en la época del 90. Eh, yo también lo elegí este texto por una cuestión de que es el que explica más que nada la antesala de lo que va a ser la crisis, que básicamente desde los 90 es donde arranca lo que serían las bases que construyen a ese 44% que yo mencionaba al principio de pobres que hay hoy por hoy. Obviamente es toda una carrera, es una acumulación, pero creo que este es el momento en el que arranca. Entonces el texto lo que busca es reflejar qué pasaba con el empleo en esa época. Bien, las ideas principales: el crecimiento no se ve necesariamente ligado al empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que el crecimiento está dado por un aumento de la soja, por una capacidad productiva mejor, pero no necesariamente por un aumento en los empleados de las fábricas, de los productores. Sino que la productividad se da por la introducción de nuevas tecnologías. Habla sobre tecnologías duras, tecnologías blandas. Las duras están relacionadas a cuestiones técnicos, realmente técnicos, de maquinarias, y bueno, las blandas más que nada a nuevos procesos de cómo hacer eficiente el personal que uno ya tiene. Entonces, de manera a lograr que lo que uno hacía con 4 empleados, ahora lo puedo hacer con 2, por ejemplo. Bien, después plantea una reorganización estatal mediante la no renovación de los salientes y la transferencia del personal al ámbito provincial. O sea, hubo una crisis en el gobierno de la cual se buscó reducir el tamaño del Estado, pero no despidiendo gente. O sea, no fue la medida elegida, sino lo que se optó por hacer fue aquellas personas que se iban jubilando, que generalmente cuando uno se jubila se toma a alguien nuevo para suplantarlo. Bueno, eso no se hizo más. El que se jubilaba se iba y ese lugar ya quedaba vacante, y de esa manera se reducía el tamaño. Y a su vez, una gran parte del personal fue transferido al ámbito provincial. Que esto después lo que terminó generando es que el Estado provincial se transformara en una especie de seguro de desempleo encubierto en las economías, en las provincias en realidad, que vivían una crisis económica muy fuerte. Entonces la crisis económica se subsanaba, por así decirlo, refugiándose en el Estado, es decir, generando más masa salarial estatal, provincial. Esto a su vez se desvirtuó de cierta manera, y ahí es como que se da, no origen, pero sí se acentúa el tema del clientelismo político, de por qué estados
provincias, mejor dicho, tienen una masa salarial estatal que capaz que ocupa la mitad de la provincia. Entonces, eso fue algo que se acentuó en la época de los 90. Y otro detalle que está bueno es que menciona el autor, es que si bien se ve un aumento en la participación laboral femenina, lamentablemente esta se da en el ámbito de los servicios domésticos. O sea, las mujeres se empiezan a incluir dentro del ámbito laboral, pero lo hacen a través del servicio doméstico, lo cual tiene una perspectiva de género obviamente ínfima a lo que es hoy, y lamentablemente es así, pero bueno, como sabemos es reciente el tema del igualitarismo. Bien, bueno, la conclusión es básicamente una relación que se da y por ahí una respuesta a lo que planteamos al principio de si se puede subsanar el problema de los pobres, de qué herramientas nos dan los tres textos, el debate que se genera. Vimos cómo la charla creo, yo en realidad la elegí porque es el hilo de mi tema, y los demás textos vienen a acoplarse. El primer texto se encarga por ahí de introducirnos a los pobres, a qué son los pobres, por qué se generan. Después el segundo texto lo que hace es ponernos en el panorama. No, perdón, el segundo texto, que es el del dinero, nos habla de cómo el dinero viene a desvirtuar la sociedad y cómo eso influye obviamente en la creación de más pobres. Y el tercer texto de lo que se encarga es de darnos un contexto histórico de qué pasó, de qué fue lo que generó este crecimiento y haber llegado a ese 44% de pobres. Bueno, sin más, agradezco